Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y en el episodio de hoy, episodio 2 de la temporada 2 de Sociología Inquieta, vamos a tratar una temática muy importante que aún no habíamos tratado, como la sociología de género y el feminismo. Vamos a intentar ahondar en los conceptos que envuelven al feminismo como sistema de conceptos y también como movimiento social y cultural a través de la sociología, para darle un empaque mayor y para también creo que entenderlo desde una mirada lo más objetiva posible. En primer lugar, si hablamos de la sociología de género, hay que entender que es un campo académico dentro de la sociología, el cual, bueno, hace referencia a todos los estudios y todas aquellas dimensiones que, bueno, están relacionadas con la construcción social de género y que, por lo tanto, son sometidas a estudios científicos y las ciencias sociales para averiguar qué tipos de dimensiones, qué tipo de aspectos acaban influenciando en la dimensión de género dentro de la sociedad. Existen muchos conceptos dentro de la sociología de género, conceptos teóricos que luego se utilizan para realizar estudios, como pueden ser el concepto de género y sexo, que es una dualidad. Entraremos enseguida a ver cuál es la definición de cada uno, pero también hay muchos otros interesantes, como los roles de género, los estereotipos de género, el patriarcado, que es un concepto muy usado en el feminismo, también a nivel político y social. Y bueno, eso es lo que vamos a estar hoy analizando en Sociología Inquieta. Ha sido un tema que he tardado bastante en hacer porque es un tema que he estado leyendo mucho también para hacerlo, porque me siento inseguro en muchos aspectos y en muchos conceptos, porque en la sociología también hay un fuerte sesgo machista y en nuestra formación evidentemente la balanza se inclina hacia una visión masculina de la sociedad y de la sociología, y por lo tanto la sociología de género muchas veces, aunque sí que es cierto que en la carrera evidentemente se nos da formación sobre ella, se queda muchas veces, digamos, muy disminuida en frente de otras subdisciplinas sociológicas u otros ámbitos. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de la dualidad más importante para mí de la sociología de género, en un principio, para entrar y entender, ¿no? A qué se refiere este paradigma y a qué va a hacer referencia sus estudios. Bueno, la dualidad, como decía, género-sexo, es la más importante para el inicio de la comprensión de la sociología de género. Y vamos a ir por partes. En primer lugar, el género, digamos, que se puede definir muy brevemente. Vamos a hacer unas definiciones muy resumidas, pero que son muy pragmáticas y muy útiles para entender cuáles son las diferencias de estos conceptos, que muchas veces juegan, ¿no?, a confundirnos, y los discursos, digamos, que están en contra de la visión de género o antifeministas, pues juegan mucho con ellos o los enrevesan. Bueno, en realidad las definiciones básicas son bastante fáciles de comprender. Por un lado, el género, digamos, que haría referencia a todos aquellos aspectos psicosociales que cada sociedad o comunidad o cultura define o categoriza, si queréis, como masculino o femenino. Y el segundo concepto, que es la pareja de baile del género, es el sexo, que digamos que habla sobre las diferencias fisiológicas, biológicas, cromosómicas, si queréis también, que existen entre hombres y mujeres. Digamos que el sexo serían como las características con las que se nace y, en teoría, las características que son comunes en todas las sociedades. Por lo tanto, el género, que es la interpretación de estas características y las diferencias que pueden haber entre ellas en los cuerpos humanos, em, es algo que sí que cambiará, ¿no?, dependiendo de la sociedad, porque es una interpretación, es un constructo social a partir de, evidentemente, algo biológico, que creo que esto sí que eh, la sociología de género, aunque es cierto que la frontera entre sexo y género, veremos que hay muchos pensadores y pensadoras que la reducen al mínimo, pero bueno, creo que bajo mi punto de vista existe.
Vamos a ir a otro concepto muy importante ahora, es el concepto de roles de género, un concepto que hace referencia al conjunto de normas y comportamientos sociales que una sociedad define como apropiados o apropiadas para hombres o para mujeres. Como íbamos hablando, los roles de género, en este caso, hacían referencia a un conjunto de normas que una sociedad va atribuyendo a cómo se deben comportar gente que está catalogada dentro del género masculino y gente que está catalogada dentro del género femenino. Los roles de género varían, por lo tanto, según la historia y la cultura, y en muchas sociedades se expresan únicamente en dos tipos de género, que son el masculino o el femenino, el famoso binario. Pero pueden existir más, evidentemente, ya que, como hemos estado hablando, es una construcción social y es verdad que, como también he dicho antes, aunque están influenciadas por el sexo biológico, cada cultura puede crear sus propias categorías sobre este. Por ejemplo, vamos a hablar de un concepto interesante como es el término andrógino, que es un claro ejemplo sobre lo que hemos estado hablando. La androginia sería algo atribuido a una persona cuyos rasgos externos, rasgos fisiológicos, no corresponden definitivamente con los de su propio sexo. Se ha propuesto múltiples concepciones sobre qué engloba todo este ámbito, ¿no? De, digamos, las personas que no encajan en el binario. Y se ha propuesto también a la sociología de género hablar de un tercer género. Algo bastante interesante. De lo que no me atrevo a hablar mucho más porque, como he dicho, estoy aún en plena investigación sobre este tema. Otro concepto que sí que es muy interesante y que controlo bastante más es el de estereotipos, que luego derivarán en estereotipos de género. Pero antes creo que es muy importante definir qué es un estereotipo. Podemos definir rápidamente la palabra estereotipo como un conjunto de generalizaciones que hacen referencia a grupos sociales y que nos aproximan a, entre comillas, sus características principales o sus características estándar. Por ejemplo, los rasgos personales que comparten, su comportamiento con otros grupos, etc. Un ejemplo muy sencillo. Un estereotipo de un rockero, ¿no? Alguien que a lo mejor pues, lleva el pelo largo, o alguien que le guste la música heavy metal o que participe dentro de la subcultura del heavy metal. Pues en teoría es alguien que lleva el pelo largo, que viste cierta tipología de ropa, que escucha cierta tipología de música, ¿no? Eso sería un estereotipo. Por lo tanto, en realidad un estereotipo no es en principio, en origen, algo negativo, ¿no? Como puede ser, como pues se puede, digamos, entender a primeras. Porque en realidad es una categoría, ¿no? Es como una herramienta que utilizamos psicosocialmente para categorizar y para relacionarnos en sociedad. Entonces este tipo de clasificación pues nos permite situarnos y entender mejor el entorno social, tiene una función social. Pero sí que es cierto que evidentemente tiene un aspecto muy negativo y es que produce una imagen excesiva, uniforme, sobre los componentes de un grupo. Y esto hace que se olviden pues, las diferencias individuales, por ejemplo. Otra dimensión negativa es que también tiende como a exagerar las diferencias entre grupos. Al fin y al cabo, una categorización es, entender por qué una persona se comporta como se comporta, o viste como viste, o usa unos códigos que otra persona no usa, o que tú mismo no usas. Eso puede ser muy útil, ¿no? Para comprender, para ponerte en el lugar del otro. Pero sí que es cierto que, claro, si tiendes a exagerar las diferencias entre grupos, si tú acabas, digamos, interiorizando mucho
esa manera de relacionarte con los demás y de entender la realidad, es posible que a todas las personas que no sean de tu grupo social en el que tú te autoidentificas sean vistas como una amenaza, como un extraño, ¿no? Y bueno, eso puede ser muy negativo. De eso me refiero a hablar de que exagera las diferencias de grupo, ¿no? Los estereotipos. Entonces, bueno, estas generalizaciones pues en ocasiones se alejan de las realidades, yo creo que es claro, ¿no? De la realidad de cómo es cada individuo y de cómo es cada grupo. Entonces los estereotipos, es cierto que son una herramienta, pero también pueden ser una trampa y te pueden llevar a la intolerancia, a la incomprensión y a la antipatía en general. Entonces, bueno, hay que ir con cuidado, ¿no? Con ellos. Y esta dimensión negativa que ya he puesto así dos ejemplitos sería o se podría definir como el prejuicio. El prejuicio, como se estaba diciendo, concepto ligado a los estereotipos, pero a su dimensión negativa. Se podría definir un prejuicio como una valoración que, bueno, podría ser positiva en realidad, pero en este caso estamos haciendo referencia a una valoración negativa de un grupo social y los integrantes que forman parte de este. Y bueno, en los prejuicios lo que pasa es que se juzga de antemano, ¿no? En muchas ocasiones, además de antemano, se juzga a través de emociones que son preconcebidas por, digamos, las creencias que nosotros tenemos, que muchas veces son irracionales. Y no por las acciones reales de la persona que está siendo sometida al juicio. Por ejemplo, expresiones que pueden ya expresar un prejuicio previo. Cuando por ejemplo, ves a alguien que es antifeminista, ¿no? Que no entiende bien el movimiento feminista y ve una manifestación feminista. Y ve a la gente que está ahí, mujeres, la mayoritariamente, por desgracia, y puede pensar, mira, hay un conjunto de histéricas o de feminazis, ¿no? Que es un concepto que se usa mucho, que lo usa mucho el campo antifeminista. Sería una palabra, ¿no? Feminazi que connota un prejuicio negativo, porque realmente el feminismo es todo lo contrario a lo que esa palabra esgrime o quiere significar. Entonces, bueno, se pueden observar prejuicios negativos en ámbitos bastante comunes como el género o la etnia, ¿no? Bueno, en la etnia hay muchos insultos, ¿no? Mira, ahí va un panchito, mira, ahí va un moro. Son connotaciones, palabras que encierran, que son un insulto en realidad, pero que encierran un prejuicio peyorativo anterior de juzgar a una persona por su aspecto, por su etnia, sin conocerla, eh, y que evidentemente un prejuicio y un juicio que está manchado de racismo y de intolerancia. Y bueno, los roles de género, que es de lo que estábamos hablando, pues están llenos de prejuicios, ¿no? Porque establecen de antemano lo que debe ser propio de un hombre y lo que debe ser propio de una mujer. Y entonces, claro, esto garantiza la creación de estereotipos, de los llamados estereotipos de género, que imponen ciertos valores y capacidades, o atribuyen, mejor dicho, a, por ejemplo, lo masculino. Es decir, dicen, lo masculino tiene que tener estos valores, tiene que tener alguien que sea del género masculino tiene que tener estas capacidades. Por ejemplo, fuerza física, tiene que ser autónomo, tiene que ser alguien decidido, valiente, competitivo. Serían rasgos, bueno, muy relacionados, por ejemplo, se me ocurre con la producción, con el ámbito público, con el trabajo. Y por otra parte, pues a las mujeres se les atribuyen otras capacidades, al género femenino otras capacidades que son completamente diferentes y están más relacionadas con el ámbito privado, es decir, el hogar,
con la reproducción también y con los cuidados, evidentemente, y serían valores como la sensibilidad, la sumisión, la capacidad innata de cuidar, ¿no? Como si las mujeres tuvieran esa capacidad innata de ser cuidadoras, eh, las mujeres en su globalidad me refiero. También hay otros valores como la delicadeza, la dependencia. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos que engloban a los dos roles y que al final pues son prejuicios y son estereotipos. Porque acaban prejuzgando y acaban generando una imagen preconcebida, ¿no? Eh, que dentro de la diversidad individual y social y grupal, eh, también incluso dentro del ámbito del género, pues es algo que nos va a encerrar enseguida bueno, en prisiones, ¿no? En cárceles identitarias. Entonces, bueno, los adjetivos descritos yo creo que son ejemplificaciones generales de cómo funcionan estos conceptos. Pero los roles de género en realidad son dinámicos, son cambiantes, y los estereotipos y los prejuicios pues muchas veces son conflictivos por esto. Y bueno, como he dicho, los roles de género cambian según cambia el entorno sociocultural. Y esto también es bueno, ¿no? Porque se puede cambiar a mejor. Por ejemplo, ¿no? En la mayoría de las sociedades actuales avanzadas se ha observado cómo ha habido una mayor liberación de los prejuicios y los estereotipos, los roles de género que estaban atribuidos a la mujer, a lo femenino, que, digamos, la relegaban a esta parte de la sociedad a un papel inferior respecto al género masculino y y a unas funciones concretas en las que si te salías de ellas puedes estar muy estigmatizada. Evidentemente en el género masculino igual, si te salías de los roles masculinos que marca el patriarcado, pues también la sociedad te puede penalizar socialmente. Entonces, bueno, pero no han habido cambios, que eso es lo que quería decir. Es que, por ejemplo, las mujeres se han introducido de lleno en el mundo laboral, han empezado a pedir cuota de poder en el ámbito político, en el ámbito público, a través del movimiento feminista, y los roles de género han ido cambiando y se han ido, sobre todo, poniendo en duda, ¿no? A través de la sociología de género, evidentemente, pero sobre todo a través del feminismo como movimiento social y político, que luego lo definiremos porque da para un apartado eh, para este movimiento únicamente. Y bueno, pero sin embargo, aunque es verdad que ha cambiado, ¿no? Los roles de género y la posición de la mujer en el mundo social, sigue habiendo, ¿no? Un gran peso del patriarcado, sigue marcando la hoja de ruta y sigue estando la mujer en una posición de subordinación. Por ejemplo, las responsabilidades de las mujeres para el ámbito del hogar ni mucho menos han desaparecido. La mayoría de ellas, dependiendo de la franja de edad, varía mucho, tienen que lidiar con lo que se denomina doble carga, que es un concepto muy interesante. Y es que cuando la mujer se introduce en el mercado de trabajo, tiene que lidiar tanto con las tareas laborales, de una jornada laboral, como también con las tareas del hogar. Entonces esto hace que tenga una doble carga, una doble jornada de trabajo. El hombre, sin embargo, solo se encarga mayoritariamente, evidentemente, estos son estereotipos, ¿no? Como estoy diciendo, pero bueno, en norma general suele pasar en gran porcentaje. El hombre solo se encarga digamos, el ámbito laboral y cuando llega a casa no tiene tanta responsabilidad en cuanto a las tareas del hogar y esas tareas del hogar, los cuidados, siguen siendo asignadas a las mujeres. Un residuo evidentemente, de los estereotipos de género que se han asignado históricamente a la mujer en los cuidados y en el hogar y que en el capitalismo ha sido algo fundamental para que digamos, la maquinaria capitalista funcionara, ¿no? Los hombres iban a las fábricas a trabajar en el inicio del capitalismo, a las empresas, a las fábricas, y las mujeres se quedaban en la casa haciendo el trabajo, porque al final es un trabajo también, trabajo no remunerado, doméstico, gratuitamente, criaban a los hijos e hijas y se encargaban de toda la gestión del hogar y de lo privado, y eso facilitaba y digamos, permitía que el trabajo capitalista se reprodujera. Y bueno, ahora vamos a entrar a un concepto cumbre junto con el de feminismo,
qué es el concepto de patriarcado, concepto polémico, pero para mí muy, muy, muy interesante y que ahora seguro que lo aclaramos fácilmente. El concepto de patriarcado. Mucha gente incluso dice que no existe, ¿no? Que eso qué es el patriarcado, eso es algo que se ha inventado el feminismo, no, mentira. Es un concepto teórico estudiado por la sociología de género, estudiado por la ciencia social. Y evidentemente es algo que sí que existe. Aunque es cierto que a lo mejor es un concepto abstracto, pero bueno, es un concepto que engloba muchas dimensiones y por eso eh, bueno, es difícil de definir a veces, entre comillas, ¿no? O cuesta más definirlo que un concepto que sea pues más simple. Y bueno, esto también lo usan las posiciones antifeministas, ¿no? Pues es un concepto complejo, como todo lo que además intenta deconstruir la realidad social y bueno, es posible que se aprovechen de esta dimensión. Pero vamos a definirlo muy fácilmente. Digamos que el patriarcado es un concepto dentro de la sociología del género y del feminismo y hace referencia a un sistema social, un modelo social, que es vamos a hablar que es un modelo, un sistema social, que es un conjunto de normas, valores, de códigos de conducta, de cómo nos relacionamos y cómo nos tenemos que relacionar en grupos, o cómo nos dicen que nos tengamos que relacionar en sociedad, en grupos, con nuestra familia, por ejemplo, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo. Todo eso sería un sistema social, ¿no? Conjunto de normas, códigos, comportamientos que se nos enseñan y que nos dicen que está bien, que está mal y cómo nos tenemos que relacionar, cómo tenemos que ser en sociedad. Bueno, pues el patriarcado es eso, un sistema social, un modelo de sociedad, y el cual apoya, defiende o rige, se rige, perdón, por la dominación masculina. Es decir, un conjunto de normas, códigos y valores, como os he dicho, donde la figura de lo masculino, heterosexual, está por encima de las demás construcciones de género, ya sea femenina u otra, como una construcción no binaria o el colectivo LGTB, por ejemplo. Entonces, bueno, existen muchos conceptos dentro del patriarcado. En la teoría podríamos hablar de sociedades patriarcales puras, que serían sociedades que están caracterizadas por una organización social donde los hombres, podemos llamarlos, por ejemplo, los patriarcas, ¿no? De ahí sale digamos, el nombre de este concepto. Los patriarcas tendrían el control y se encargarían de la protección de las mujeres y en general del grupo, los niños y niñas. Esto sería, digamos, una concepción de una sociedad patriarcal pura, entre comillas, y muy básica. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. La Iglesia Católica pues es considerada una institución religiosa de naturaleza patriarcal, ¿no? Los hombres, evidentemente, los sacerdotes, son los que asisten a los eventos del Vaticano, pero bueno, las mujeres están relegadas a un plano muy, 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 muy subordinado. Evidentemente, todos los fundamentalismos religiosos eh, tienen esta dimensión negativa. Bueno, pues por ejemplo, los fundamentalismos islámicos también, donde la mujer está relegada a un papel subordinado y donde no se les considera en realidad personas con todos sus derechos y con todas las letras. Es algo, bueno, bastante... Da para otro podcast esto, pero bueno, es algo bastante alarmante, ¿no? Como en primer lugar es alarmante ya que, bueno, que hayan construcciones religiosas que, que sean tan agresivas y tan negativas y que sometan a una parte de la población, a la mitad de la población de su sociedad, bueno, a una dominación, a un maltrato y una violencia atroz.
Eso para empezar ya sería algo muy negativo. Pero aparte, hoy en día, ¿no? Conforme ha avanzado la ciencia y cómo, aún así, la ciencia, digamos, también el feminismo en general también, no solo la ciencia. Pero me refiero a la ciencia porque, claro, la ciencia digamos que sería como el rival antagónico de los fundamentalismos religiosos o el ateísmo, otros tipos de cosmovisiones o paradigmas que dan una explicación a la realidad diferente que no sea la de la religión. Bueno, ha habido como un avance, ¿no? Y también la ciencia no tiene por qué abolir la religión, pero sí que puede matizarla, decir, mira, esto que estáis contando de que las mujeres son inferiores por naturaleza no tiene ningún tipo de sentido, por ejemplo, biológico. Básicamente por eso ya deberíais renunciar a ese discurso. Las mujeres son iguales que los hombres en todas las facultades, no son inferiores en ningún aspecto. Entonces, simplemente por esto, las religiones pues quizá deberían recapitular, ¿no? Siempre se puede enmendar los errores del pasado. Y creo que muchas pues no lo hacen, incluso van para atrás hoy en día, en el siglo XXI, y es algo muy negativo y que habla muy mal de la religión, no de todas evidentemente, pero de gran parte de ellas. Y bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? de patriarcado, sistema social patriarcal. Las organizaciones religiosas, fundamentalistas sobre todo, no todas las religiones son machistas, ni mucho menos entre comillas, o tan misóginas y machistas como una sociedad patriarcal estilo Vaticano o el estilo del fundamentalismo islámico. Y entonces, bueno, creo que para seguir con el patriarcado tenemos que entrar dentro de un debate muy interesante que es el origen de este. El origen del patriarcado, bueno, es un debate abierto dentro de la academia de las ciencias sociales y también en el propio feminismo como movimiento social y político. Y ciertas corrientes dentro del movimiento feminista, digamos que hacen referencia a un concepto que es el matriarcado originario, es decir, una especie de modelo social donde el control y la organización social recaía en las mujeres. Sería el equivalente antagónico al concepto que he hablado antes de patriarcado puro, que, bueno, para el movimiento feminista, la sociología de género, que enarbola este teórico origen o este tipo de organización social, esta organización social, valga la redundancia, desapareció cuando el hombre se fue apropiando del fruto del trabajo de la mujer y de la capacidad reproductiva de ella. Hay que apuntar que no existen evidencias claras sobre esta teorización, pero bueno, es muy interesante para entender las propuestas de cómo se origina el patriarcado. Y bueno, aunque esta teorización se acerca bastante a la dimensión quizá de lo mítico o de mitificar mucho el feminismo, es interesante porque sí que hay sociedades matriarcales, evidentemente, donde el género femenino está por encima socialmente del masculino. Y bueno, sin embargo, y saltando ya de esta teorización a otro tipo de argumentaciones más sólidas, a partir de los años 60 y 70, 1960-1970, muchas disciplinas, como la historia, por ejemplo, la propia sociología, evidentemente, la antropología, sobre todo, empezaron a formularse desde una perspectiva feminista la cuestión de dónde se puede encontrar la opresión del hombre hacia la mujer en el seno de las sociedades, ¿no? Dónde se puede encontrar el origen de esta. Y bueno, muchas posiciones académicas empezaron a argumentar que la dominación sobre la mujer había existido desde siempre, es decir, que era constitutiva de las sociedades humanas. Y además, bueno, se argumentaba que tenía como una explicación biológica, psicológica, una mezcla de las dos.
Pero los estudios de género fueron desmontando esto y numerosas autoras empezaron a sostener, y se sostiene hoy en día también, un planteamiento diferente. Y era que el sistema de dominación social llamado patriarcado no es algo que fuera constitutivo, ¿no? Que fuera siempre así, sino que como sistema de dominación se fue instaurando como consecuencia de acontecimientos y procesos sociales complejos, evidentemente, históricos y complejos, los cuales fueron llevando paulatinamente a la mujer hacia una posición de subordinación, de dominación, frente al hombre. Entonces, claro, este debate sigue siendo actual, que quede claro, pero muchos estudios de género que adoptan un punto de vista marxista defienden esto. Señalan que el origen de la dominación hacia la mujer proviene de un conjunto de cambios culturales, económicos, sociales, los cuales están ligados a una dimensión digamos que está relacionada con la propiedad. Es decir, el paso de la propiedad colectiva o grupal a la propiedad privada, que se produjo con el aumento de producción y también con la consecuencia que tuvo esto, que fue la generación de excedente, la protección del excedente, la distribución del mismo. Bueno, esto digamos, estas dimensiones fueron apropiadas por los hombres. Entonces, dicho acontecimiento propició el paso de la matrilocalidad a la patrilocalidad, es decir, desde que la organización social y comunitaria se rigiera a través quizá de los imaginarios femeninos matriarcales a una dimensión más ligada a la gestión de lo social a través de los valores masculinos, patriarcales. Por tanto, en definitiva, la consecuencia de este punto de vista es claro, y creo que es muy importante, y es que si el patriarcado surge de una configuración histórica y por tanto no es constitutivo, no es así por naturaleza, vamos a dejarlo así, las sociedades humanas tienen la posibilidad de generar una sociedad no patriarcal y por tanto libre de la presión de género del patriarcado y de los valores masculinos heterosexuales frente a todas las demás expresiones de género. Bueno, vamos a entrar en el último concepto para acabar ya el podcast, que es el concepto de feminismo. El feminismo es un concepto ampliamente aceptado en la sociología y en general en las ciencias sociales, aunque fuera en el ámbito político, donde lo científico no importa tanto, pues siempre se ve sometido a múltiples ataques, tergiversaciones, etc. Su significado, digamos que está muchas veces confundido a propósito por una reacción misógina, en gran medida promovida por partidos ultraconservadores, de extrema derecha, fundamentalistas religiosos, etc. Y dependiendo de a quién se escuche hablar sobre feminismo, pues la gente se puede encontrar con respuestas totalmente dispares. Se puede encontrar con respuestas pseudocientíficas y que no son correctas desde un punto de vista sociológico y conceptual, como por ejemplo la típica argumentación de que el feminismo es un movimiento que busca poner a las mujeres por encima de los hombres, frente a otras concepciones más elaboradas como las que vamos a hablar ahora. El feminismo, como os he dicho, pues no tiene nada que ver con estas caracterizaciones despectivas y en realidad se puede definir simplemente como la búsqueda de igualdad entre los derechos de las mujeres y los hombres.
Si vamos a una definición, digamos, más técnica, pues bueno, podemos encontrar varios puntos de vista desde los que se puede definir el feminismo. En primer lugar, el feminismo es un conjunto de ideas. Yo creo que eso es la definición más correcta. Conjunto de ideas que buscan hacer frente a la discriminación y a la opresión por parte del sistema patriarcal, es el que hemos definido en el punto anterior, hacia las mujeres y todos aquellos colectivos, como el colectivo LGTB u otros grupos de personas que se vean amenazados o estigmatizados por el sistema patriarcal. También pueden ser los propios hombres. Porque bueno, la masculinidad también es una gran jaula de opresión, ¿no? Para gran parte de los hombres, que tienen que seguir unos cánones preestablecidos, y si no son penalizados, son apartados, son también maltratados por el sistema patriarcal. Por tanto, bueno, esta sería una primera definición del feminismo, un conjunto de ideas. En segundo lugar, el feminismo también es un movimiento social que gira en torno a estas ideas de las que hemos hablado, ideas de igualdad. Y dentro de este movimiento social encontramos tanto a mujeres como a hombres que entienden el mundo desde la perspectiva feminista y además no solo que lo entienden, sino que usan la movilización social para intentar cambiarlo, ¿no? Para intentar conseguir que esta visión de igualdad que ellos tienen pues se convierta en una realidad política y social. Además, el feminismo también es un movimiento social, un movimiento histórico, el cual tiene más de 100 años de historia. Se puede dividir en diversas olas feministas. La primera ola feminista se sitúa en el siglo XIX, principios del XX, y fue una primera movilización feminista que reivindicaba el derecho a votar junto a otros derechos fundamentales como el acceso a la educación, por ejemplo. Y bueno, en general lo que reclamaba este feminismo inicial era el acceso a los derechos civiles y políticos que tenían los hombres y que las mujeres, pues bueno, también los demandaban, obviamente. Después digamos, de esta primera ola, se puede hablar de que existe una segunda ola feminista que se sitúa décadas después, en los años 60 y 70, y bueno, el feminismo va cobrando una forma más compleja con nuevas reivindicaciones. Digamos que esta segunda ola, este nuevo auge del movimiento, pone en la palestra debates diferentes, sobre todo centrados en la desigualdad de la mujer en ámbitos como la sexualidad, la familia, el trabajo y los derechos productivos, la desigualdad frente a la ley. Bueno, van introduciendo en otras dimensiones de desigualdad que antes no se contemplaban. El lema más conocido fue el de lo personal es político, que a muchos y muchas os sonará, haciendo, digamos, referencia a todas aquellas estructuras de poder de carácter machista o misógino que se encontraban en la sociedad, pero que estaban como ocultas, ¿no? Dispuestas de una manera muy sutil y que lo que hacían, aunque fuera así, lo que hacían en realidad eran mecanismos para someter a la mujer en el ámbito de lo privado y de lo público. Desde el trabajo doméstico, ¿no? Desde el ámbito privado, desde el trabajo doméstico hasta el trabajo laboral o la esfera social. Después de los años 70 surge la llamada tercera ola del feminismo que está situada en los años 90. Y bueno, dentro de estas se enmarcan pues muchas corrientes. Existe una interseccionalidad dentro de esta ola. Digamos que es lo que más la caracteriza, ¿no? Es la relación que hay o que se va haciendo entre diferentes corrientes o ámbitos y el feminismo. Es decir, la etnia, los estudios sobre racismo, sobre discriminación racial, la dimensión geográfica, la dimensión de clase. Se van juntando muchos otros paradigmas de estudios de las ciencias sociales y se genera una interseccionalidad. Esta tercera ola en realidad lo que va haciendo es relacionar la dominación de las mujeres con otros ámbitos o variables de dominación.
Yo creo que es la ola más interesante desde un punto de vista académico, ¿no? Evidentemente, y esto pasa porque ya han solventado la primera y la segunda ola, digamos, las problemáticas sociales de la mujer más, digamos, más visibles, pero existen otras, digamos, más sutiles, como os he comentado antes, que aún siguen siendo objeto de debate y que siguen sometiendo a la mujer a una posición de subordinación y en general a todas aquellas personas sometidas por el patriarcado. Eso no quiere decir que que las más visibles, las que se reivindicaban en la primera y segunda ola, no sigan ocurriendo. Es decir, ese tipo de desigualdad, ese tipo de violencia no siga ocurriendo. Y bueno, en la actualidad pues se habla de una cuarta ola feminista que, bueno, ahí está, es más difícil de definir, ¿no? Porque está pasando ahora, entonces es más difícil. Pero bueno, lo que vemos actualmente es una clara lucha por la libertad sexual, por ejemplo, incluyendo al colectivo LGTBI, que está también reivindicando sus derechos dentro del movimiento feminista, que aquí también hay un debate, ¿no? Del feminismo transexcluyente, ¿no? Feminismo que también tiene su parte reaccionaria, su parte negativa, como esta y que excluya o que intente excluir a gente transexual o del colectivo LGTB del movimiento feminista, como si fuera un movimiento solo para mujeres eh, biológicas. Bueno, en fin, no quiero entrar mucho en este tema porque tampoco lo manejo tanto, pero bueno, me entendéis, ¿no? Excluir al colectivo LGTBI, incluso también excluir a los hombres, en este caso, o hacer digamos, una aproximación desde el feminismo hacia la figura masculina negativa o peyorativa, que creo que, bueno, acaba generando un efecto nocivo para el movimiento y sin sentido. Porque, bueno, los hombres también sufren, en cierta manera, entre comillas, porque no somos las víctimas, no son las víctimas, evidentemente, pero sufren también la presión patriarcal. Pero bueno, en esta nueva ola pues han reivindicado, como se está diciendo, eh, eh, muchos aspectos relacionados con la libertad sexual, también por ejemplo el derecho al aborto, la violencia de género, la sexualización de los cuerpos, la educación, ¿no? de los niños y las niñas para poder luego prevenir conductas machistas. Y hay una globalización del movimiento, que creo que esto es muy importante, y han surgido reivindicaciones feministas por todo el globo, continentes y naciones, en Oriente Medio, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, con muchísima potencia. Entonces, bueno, en definitiva, y ya para acabar, el feminismo es un movimiento político, es un paradigma de estudio de las ciencias sociales, es un movimiento social, es una reivindicación. Y bueno, en fin y al cabo es un intento de mejorar la sociedad, es una posición social que respecto a las personas que vivimos en sociedad y que queremos mejorarla, pues evidentemente, pero en verdad a todo el mundo le repercute posicionarse como feminista o no feminista. Y sobre todo creo que debe comprometer a toda la sociedad, también a los hombres, a todos los colectivos, porque no debemos olvidar que todo sistema de dominación, sea ya de clase, de raza o de género, nos repercute a todas y todos. Nos convierte en verdugos o en víctimas y, en mi opinión, bueno, estas dos categorías jamás deberían de existir. Un placer, como siempre, gracias por estar ahí. Me podéis seguir en redes, Sociología Inquieta en Instagram, Sociología Inquieta en Facebook y www.sociologiainquieta.com porque si queréis leer un poquito de sociología, pues ahí está el blog. Un saludo y hasta la próxima.